Bueno, les cuento, bueno, buenas tardes primero. Eh, sí, ya está, gracias por avisar. Es muy útil que me avisen. Todas las semanas se me olvida al menos una. Eh, Hoy día vamos a hacer por última vez la secuencia de julio. Y ya tengo lista la secuencia de agosto. Y que es una secuencia bastante sencilla y esa la vamos a hacer 3 semanas, ¿ya? Y después volvemos al mes normal. Y preguntarles antes de comenzar si tienen algo ustedes que plantearme o preguntar o lo que sea, antes de que yo me largue, ¿no? Ujú. Sí, a mí ¿Sí? me quedó dando vuelta la otra vez que hablaba. Te paso, por favor, para que te escuche el Iván y quien se conecte. Ok, aló, hola, hola. Sí, me quedó dando vuelta un asunto que lo contrasté con una clase de meditación que hice alguna vez en el hospital a raíz de un programa que había de medicina integrativa, con pago de bono y toda la cuestión. Y ahí yo les explicaba lo que me pasaba cuando salía a correr, en que iba atento a la respiración, porque para mí correr no es natural, entonces tengo que concentrarme, y que iba atento a la respiración, a cómo piso, la levantada de la rodilla, la patada atrás, ¿cachai? Todo un montón de cosas. Y iba tan metido que en algún momento la ciudad se me borra y vuelvo a mí varias cuadras adelante, muchas, muchas cuadras adelante, ¿cachai? Y les contaba eso. Me decían, ya, ok, pero eso no es meditar, eso es simplemente concentrarse. Entonces me vino a la mente lo que planteaba la Anto respecto de estar haciendo sus manualidades y esas cosas. Entonces ahí como que el límite se desdibuja entre concentración y meditación, como que de repente no logro hacer la diferencia. Y si es que existe alguna, porque es lo que dijeron ellos allá, no sé. Entonces ahí me surge Sí, esa. es buena la pregunta y es buena mira, en esto pueden haber 3.000 millones de opiniones. Entonces no me queda más que decirte nada más que mi opinión, Mm, que está basado en lo que yo sé. Y tratando de ser honesto también con el mindfulness para poder escarbar ahí una respuesta. En el mindfulness se habla de meditación formal y de meditación informal. ya. La meditación formal es lo que venimos a hacer acá. Y esto en ese sentido funciona como un laboratorio o funciona como el gimnasio. ¿Sí? Haciendo una analogía que no es exacta, pero que sirve para entenderlo. Si uno quiere sentirse físicamente mejor en la vida, ¿cierto? Eh, haces ejercicio, haces deporte y el resto del día te vas a sentir bien, ¿verdad? Pero el lugar donde haces ese ejercicio intenso es en el gimnasio. En cierto modo, aunque tiene muchas, muchas diferencias, esto es parecido. Cuando tú te sientas, lo puedes hacer acá, lo puedes hacer en tu casa. Cuando te sientas en el cojín se llama la práctica formal y haces la meditación o haces el yoga, lo que sea. Esa es la práctica formal. Pero desde el mindfulness, y aquí sí viene la diferencia, lo más importante es la práctica informal. En el fondo, como todo lo que tú te llevas de acá para ponerlo en práctica en tu vida, con tu hijo, con tu familia, con la gente con la que trabajas, con la gente que te relaciona. Y ahí es muy interesante porque en el fondo todo este ejercicio que hacemos que lo podríamos llevar a las neurociencias, lo podemos enfocar de diferentes partes, esto de la red atencional, ¿cierto? La red por defecto, eh, te va provocando, incluso si lo miras desde un punto de vista espiritual, laico, religioso o lo que sea, te empiezas a dar cuenta, yo no me cabe duda que ya se han dado cuenta, los que estamos acá, ¿cierto? Iván incluido, que te empezáis a dar cuenta de cosas. Yo le llamo el gran árbol de fruta, es como que
nos sentamos en un árbol así, que la vida se convierte en un gran árbol de fruta y te empiezan a caer manzanas así inesperadas, pum, te das cuenta, pum, te das cuenta. Eso no para en toda la vida, ¿ok? Entonces, eh, desde mi punto de vista, yo creo que tú sí meditas cuando estás ensimismado y concentrado y poniendo el foco ahí. Cuando estás corriendo, si es que te entiendo bien, estás con tu red atencional. Estás ahí, estás en el presente, completamente, ¿cierto? Estás absorto en eso. Y creo que, ¿quién te podría decir que no? O sea, te pueden decir que no, pero... Y ahí viene un segundo punto, y este sí que es súper personal, porque creo que todo lo que te he respondido hasta ahora ha sido como súper de manual. ¿Y quién es alguien para decirte que no estáis meditando? Quizá el matiz sea cuando uno se nota. ¿Cómo? Ups. Allí. Quizá el matiz sea cuando uno se nota que está haciendo algo. em, yo lo pienso si estás tejiendo, ¿cierto? Y tú estás concentrado en lo que estás haciendo en ese momento, ya estás tejiendo, estás en el punto y todo. Pero cuando se te va la cabeza, como que cuando uno se va, se evade y seguís, en este caso, tejiendo por inercia y después vuelves al tejido. ¿Cachai? Entonces, claro, cuando estáis tejiendo y concentrado en el tejido, yo por lo menos, por la práctica de mindfulness, siento que puede ser ahí donde uno medita, porque va de nuevo al ancla, ¿cachai? Claro. Pero si estáis tejiendo y empezaste a pensar en cómo vaya a resolver la pega del otro día, como que ahí te va, po, ¿cachai? Sí, Entonces, como ¿viste que me que está reemplazando? Sí, me Sí. quiere quitar la pega. yo solamente es mi opinión, el matiz del tema. Entonces, Sí, eso es lo que yo siento que por ahí puede ir tiene toda la el razón la punto. Pati, porque Pero eso es personal. quién te dice, por ejemplo, todo el sentido de esto, si esto fuera solamente un ejercicio que nos juntara muy rico y nos relajamos, está bien, cada uno con su cada uno, ¿cierto? Pero resulta que este es un ejercicio para que cuando salgáis de acá y te dais cuenta, como dice la Pati, no importa en la actividad, en el trote, en lo que sea, y en tomando la micro, te empiezas a dar cuenta que empezáis a tus rollos, empiezan a dar vuelta y te dar vuelta, poder decir, ups, cuidado con eso. Está bien, así funciona mi cabeza, pero no le tengo por qué creer a eso que está ocurriendo y vuelvo acá. ¿Quién te dice que eso no es meditar? Potente meditación llevada a la realidad, además, Claro. a lo cotidiano. Que dicho sea de paso, me funciona. En el metro, que uno suele hacerse caldo de cabeza en el metro, no hay que hacer. Me funciona. Me logro dar cuenta cuando estoy burbujeando pura tontera o rumiando, Anticipándose, claro. fantaseando. Sí. Exactamente. Por eso que para mí el café en la mañana cuando entra a la pega también me hace mucho. Converso con claro, el café y después me voy oliéndolo hasta entrar al edificio. Súper. Bien. Bueno, gracias Rodrigo. Creo que son importantes que van como llevando el agua al cauce, todas estas cosas. Eh, ¿Quién se conectó? La Sara. Hola Sara. Eh, bueno, voy a tratar de... ¿Ah? La serpiente. Voy a tratar... Hola, Jordi. Hola Sara, ¿qué tal? Eh, Estamos, estamos en el tema del centro de la rueda del Dharma. El Dharma como el Dharma es las enseñanzas de Buda. Y por culpa de John Kabat-Zinn, que en su texto habló del despertar, entramos en este tema y pues vamos a salir, por supuesto. Siempre hacemos eso
para no creernos que aquí estamos haciendo una clase de budismo, sino que el budismo nos sirve como para profundizar en el mindfulness y en algunos temas. Y entonces primero hablamos del apego, con la Patti, que, que leyó el texto del apego. Eh, y la clase anterior también lo habíamos visto. Y ahora vamos a ir con el contrario del apego, que es parte de los tres venenos, o los tres velos también se llaman, de estos velos gruesos que no nos permiten mirar hacia a la realidad. Y es el contrario, po, es el rechazo, la aversión. Así se denomina. Y como bien dice la Patti también, el símbolo de eso es la serpiente. ¿Qué más rechazo y aversión puede identificarse más con algún animal que no sea la serpiente que te acerca y, ¿cierto? Y te quiere pegar el mordisco? Y este es un tema difícil, es un tema realmente difícil. Que vamos a ir, yo creo que nos vamos a tomar la práctica de hoy día y la del próximo miércoles. Eh, lo primero, observar cómo funciona la versión, ¿sí? Y hacer algunas diferencias. Eh, cuando, y cómo funciona en la meditación. La mente siempre tiene un juicio, es inevitable. Basta que veamos algo para que digamos bonito, feo, me gusta, no me gusta, neutro. Siempre, pum, la mente mete en un casillero todo. Esto es tan claro que podemos tener un conjunto de puntos y cada uno es un punto, pero si está en un área así, vamos a ver un cuadrado. La mente inmediatamente procesa, pum, a la mente no le sirven los espacios vacíos, la desespera. Entonces siempre trata de meter las cosas dentro de alguna cajita. Y entonces siempre vamos a juzgar, o sea, ese me gusta, no me gusta, el no me gusta, si hay una situación que no me gusta, está bien, no, no nos exijamos determinadas cosas, porque eso sería realmente una tontera. Si algo vemos y no nos molesta, no nos gusta como de entrada, ¿verdad? Es algo normal, ¿sí? Es algo normal, pero es interesante porque la meditación habla de la ecuanimidad. Y lo que hacemos en meditación es ser ecuánime. Se fijan que cuando meditamos nos sentamos y tratamos de observar las cosas tal como son en ese momento. No hay ningún pedido de que nos sintamos bien, que nos sintamos relajados, que nos sintamos a gusto. Entonces, si nos sentimos desagradados, si ese día estamos con harta rumiación, si incluso el cuerpo está apretado, podríamos decir, ah, no es momento para meditar. Mentira, excelente momento para meditar, porque lo que tenemos que observar ahí es nuestro disgusto, po. ¿Y cómo observamos ese disgusto? No implicarnos en ese disgusto, sino lo que se llama en meditación también dar el paso atrás para poder observar cómo actuamos ante el disgusto. Qué se siente en el cuerpo? ¿Qué le pasa a la mente? ¿Cómo actuamos con eso? ¿Sí? Ya. Em, y en ese sentido, yendo más profundo, mucho más profundo que eso, la aversión tiene que ver mucho más que con lo que no nos gusta, tiene que ver con lo que rechazamos, con lo que decimos, ah, esto yo no soy, o esto afuera, ¿cierto? Es como, es como con lo que, así como en el apego nos identificamos con algo para tratar de capturarlo, esta cuestión es cuando como que fuera una pelota y queremos tirarla lejos y no saber nada de eso. ¿Sí? ¿Mm? Dice el reggaetón acá, el Rodrigo. Eh, y ese rechazo es muy interesante desde la siguiente perspectiva, desde muchas perspectivas, en realidad un tema profundísimo, pero de, si es que esta es la pregunta de oro, si desde esta práctica se habla del interser, el interser es un concepto muy fuerte, es el concepto de que entre tú
y una mariposa, no hay diferencia. Entre tú y el Dalai Lama eres lo mismo, tú y los árboles, ¿cierto? Y el paisaje más hermoso. Estamos totalmente implicados, ¿no? ¿Cierto? De hecho, si lo llevamos a la ciencia, estamos hechos de los mismos elementos, del sol, de la luna, de la tierra, como se dice, somos polvo de estrella, ¿cierto? Estamos hechos y hoy día tenemos esta forma humana, después vamos a tener otra, y nos componemos. Es muy bonito, ustedes saben que hay muchos estudios de los bosques, por ejemplo, y no solamente de los bosques, de varios elementos de la naturaleza que cuando se han estudiado las capas debajo de los bosques están las raíces totalmente conectadas de un árbol y de otro y hay ciertas reacciones que son colectivas. Funcionan como una gran red, el interser completo desde allí. Y nosotros no nos damos cuenta, pero nosotros también damos una vuelta con nuestras raíces en ello. En el mundo, somos el mundo, somos la nube, somos todo. De hecho, alguna vez vamos a hacer algo de una nube. Cuando nuestro cuerpo con nuestra agua se desintegre, vamos a hacer la nube. Somos la misma cuestión y es la comprensión de eso. Entonces, ¿cómo podemos rechazar tan radicalmente? ¿Sí? ¿Cómo podemos rechazar radicalmente? Decir, esto no tengo nada que ver con estos negros que llegaron a Chile, no tengo nada que ver con el señor que piensa políticamente, que ojalá lo maten, ¿cierto? No, la serpiente tirando, ¿cierto? Eso no significa que seamos tan bobos, por decirlo de que a lo mejor en Colombia digan, que seamos tan bobos, claro, estoy hablando colombiano, que seamos tan bobos de pensar que nos tiene que caer bien lo que una estupidez que diga alguien o alguien que haga el mal, ¿cierto? No se trata de eso, sino que simplemente entender que no podemos decir esto no soy yo, esto no tiene que ver conmigo, porque sí tenemos una responsabilidad en eso. La sociedad, de alguna manera, la estamos construyendo todos los días y también lo hicieron nuestros antepasados que tampoco se diferencian de nosotros. Eso también es el interser. Entonces, toda la construcción con todos los seres que hay y las razones por las que están esos seres ahí también tienen que ver con nosotros. Entonces, es súper bonito decir, oh, me identifico con el Dalai Lama, con Martin Luther King, con, no sé, ¿ah? Con Gandhi, ya al fútbol, con Haaland, con todo lo bueno, ¿cierto? Pero te digo, tampoco tienes nada, eres Hitler, eres Trump, por llamar al que le guste Trump bien, digamos, no voy a poner juicio moral sobre eso. Eres, eres el pedrastra, eres el violador y eres el violado al mismo tiempo. Y lo dice Thich Nhat Hanh en un poema que vamos a leer el próximo mes. Eso no es para justificar, no es para sacar de la cárcel a la gente, es para entender el concepto más profundo de que este mundo, este universo completo, somos parte de él en sus dos caras, la que nos gusta y la que no nos gusta. Y simplemente tener conciencia de eso. Y simplemente tener conciencia de cuando también hay mucho, es súper interesante, esto ya lo llevo a otro plano ya de lo que a mí me pasa cuando rechazamos, cuando sentimos ese rechazo, cuando sentimos ese enojo, cuando de repente sentimos envidia, cuando sentimos esos sentimientos, no, es un momento de práctica muy importante para detenernos y parar y entender. ¿Sí? Decía, me estoy acordando, hoy que escucha que se pasa rápido el tiempo, me estoy acordando de Harari, un filósofo que leo harto, que decía, hablaba sobre la evolución del ser humano, y decía, qué increíble, decía que por pequeñas diferencias, por ejemplo, diferencias raciales que son color de piel, cuestiones así, grandes masacres de millones de personas horribles en la historia de la humanidad. Entonces decía, ¿qué hubiese pasado si los neandertales, que había muchas posibilidades de que no se hubiesen extinto, ¿cierto? Vivieran al mismo tiempo que el Homo sapiens?
¿Se imaginan? Es un humano, pero o sea, de otra especie, o sea, no es otra especie, es otra rama, ¿cierto? Pero podríamos perfectamente, ¿y se imaginan las guerras, las discriminaciones por pequeñas cosas? Y De hecho, es lo que pasó. Los neandertales convivieron con los Homo sapiens y los Homo sapiens aniquilaron. entre que los mataron y se mezclaron. Hay Ujú. varios entre nosotros que tienen genes neandertales. Sí, sí, Eso está comprobado. sí, sí, eso sí había sabido. Sí, sí. Y ahí sí que habían dos razas de humanos conviviendo, porque lo Mm, que nosotros llamamos raza hoy día, o lo que algunos nos llamaban raza antes, simplemente son etnias. No, nosotros no tenemos ninguna diferencia racial con otros. mm. Una raza implica un cierto porcentaje de diferencia genética. No la Bueno, tenemos. bueno, en base a eso, yo creo que es súper profundo la razón de esta necesidad de separarnos, esta necesidad de mirar al otro como enemigo. Dice mucho de qué es lo que tenemos que mirar. Bueno, es un tema social inmenso, pero nosotros que somos practicantes tenemos la oportunidad de observar eso, ¿cierto? Y poder dar de nuevo ese paso atrás y ver qué es lo que nos está pasando cuando estamos reaccionando de una manera agresiva, ¿cierto? Hacia el otro, cuando estamos haciendo diferenciación con el otro. Y, y esa ese es el rechazo, la aversión. Eh, Quiero terminar contándoles un chiste. Es un chiste re fome. Se lo advierto, pero sirve para explicar esta cuestión. Chiste pasado. Que explica un poco, este es un chiste, yo le llamo chiste sociológico, estos chistes como que nos explican cosas, que habla un poco de esto, de esta mente humana distorsionada que rechaza, ¿cierto? Que se diferencia. Eh, Dice, un hombre está de pie en el borde de un puente, mirando hacia el abismo, listo para saltar. De pronto, otro hombre que pasaba por ahí lo ve y grita, oye, amigo, no lo hagas. El hombre en el borde, con lágrimas en los ojos, responde, déjame en paz, mi vida no tiene sentido. El otro hombre se acerca lentamente y le dice, ¿cómo puedes decir eso? Dios te ama. ¿Crees en Dios, verdad? Le preguntó. Sí, creo en Dios, responde el suicida con un hilo de voz. El recién llegado sonríe entusiasmado. Qué bien, yo también creo en Dios. ¿Eres cristiano o de otra religión? Cristiano, contesta el hombre en el borde. Eso es maravilloso, yo también soy cristiano. ¿Eres católico o protestante? Protestante. Increíble, yo también. ¿Eres bautista o metodista? Bautista. No puede ser, yo también soy bautista. ¿Eres bautista del norte o del sur? Del norte. Esto es destino. Yo también soy bautista del norte. ¿Eres bautista del norte reformado o tradicional? Reformado. Esto es una señal divina. Yo también soy bautista del norte reformado. Pero espera. ¿Eres de la reforma de 1879 o del 1912? De la reforma de 1912. El hombre que intentaba salvarlo de pronto se pone serio, furioso y lo mira con desprecio y dice, hereje de la reforma de 1912. Y sin pensarlo dos veces lo empuja al vacío. Es fome, pero está bueno. Bueno, Saludos. es un pequeño ejemplo, lo traje como humorísticamente para de tener claro cómo funcionamos, o sea, cómo funcionaban las guerras de religión, que creo que fueron del siglo XVIII, bueno, ya no me voy a meter en eso. Pero por pequeñas cosas aparece esa serpiente. Ya, pues, no sé si hay alguien que quiera comentar, nos vamos a pasar unos par de minutitos si hay algún comentario.
Sí. Bueno, me hizo un poco de ruido todo lo que tú hablaste, chuta, un calambre. Eh, pero yo creo que el ser humano estamos llenos de prejuicios. Y, y bueno, yo creo que para eso estamos acá, para poder, no sé, liberarnos de los prejuicios y de no tener una idea preconcebida de muchas cosas, ¿verdad? Eh, y eso. Súper, muy valioso. Sí. O al menos no hacer caso, no actuar debo tener mis prejuicios, ¿cachai? Es que Pero yo creo que va con el ser humano. sí, no, yo encuentro razón a Héctor, pero claro, tal vez en una etapa más inicial yo tengo prejuicios, pero si logro justamente tomar la conciencia y poder observarlo, probablemente no voy a actuar desde el prejuicio. Mm. Entonces, o sea, no sé, como que todo converge en el estado que estés. La cuestión es que aprendamos a llevar a la práctica el ejercicio simplemente. Es un Al- buen tema. Sí, de ahí vamos. Sí. ¿Alguien más quiere plantear algo antes que comencemos? ¿No? Ya. Mm, ya, pues. Bueno, vamos a Vajrasana para comenzar. Vamos a hacer por última vez esta secuencia. Ya la otra semana comenzamos con la nueva. Voy a apagar una lucecita acá para bajar contaminación lumínica. Aprovecho de saludar a la Pamela que no la había saludado. Ya, Hola Johnny, hola a todos. hola. Ya. Vamos cerrando los ojos y en la práctica vamos a ir profundizando un poquito esto que hablamos ahora al principio con pequeños elementos. Entonces, lo primero es lo más importante de todo, permitirnos sentir en esta postura tal como estamos ahora. Lo que hay ahora parece súper simple, pero toma un buen rato estando el cuerpo acá, que la mente y el corazón se vayan acercando y alineando con ese cuerpo. ¿Con qué traemos? Es una pregunta válida. ¿Qué traemos a esta práctica? ¿Cómo está nuestro corazón, nuestras emociones? ¿Cómo están nuestros flujos mentales? ¿Cómo está nuestro cuerpo? Dolores, tensiones. Y le abrimos la puerta y le damos la súper bienvenida a todo lo que esté presente. Agradable, neutro, desagradable. Nos guste o no nos guste.
Conectamos con la respiración. Hacemos una inhalación bien profunda. Y vamos a cambiar la postura a la postura de Chakra uno, que ya la conocen todos los que estamos acá, con las manos a la altura de los hombros, rodillas a altura de las caderas. Otra respiración profunda. Estamos estimulando las áreas del cerebro que tienen que ver con la concentración, con la profundización, la contemplación. Y vamos a comenzar a bajar los codos donde están las manos que se miran entre sí. Y comenzamos a movilizarnos, inhalando, pelvis rota hacia el cielo, vértebra a vértebra, nos vamos arqueando. Al final podemos abrir las manos si gustan. Y luego pelvis que rota hacia el ombligo. Y vamos haciendo el cierre de la posición. Repetimos, inhalando, arqueamiento. Exhalando, cierre. Continúen con su propia guía. Y después de algunas repeticiones vamos hacia Chakra Vakasana uno, la posición en que partimos. Y acá, igual como partimos en Vajrasana, miren, dense un momento para sentir, para observar cómo están, qué sienten. No como una indicación al aire, sino que realmente sientan las manos en el mat, los pies, las rodillas, las presiones del cuerpo, el peso en diferentes zonas, la respiración. Y luego inhalando, volvemos a conectar con el arqueamiento, la pelvis que sube, vértebra a vértebra avanza la onda por toda la columna. Pelvis hacia el ombligo. Y cierre progresivo de abajo hacia arriba. Ya conocen este movimiento muy bien, así que sigan con su guía. Intenten, estén atentos y atentas a que no se vuelva mecánico. Si sienten que se empezó a mecanizar el movimiento, deténganse y comiencen un nuevo ciclo. Para que la mente, las áreas neuronales vayan
hacia la tensión de lo que estamos haciendo. Y luego vamos a acercar un poquito las manos hacia el cuerpo, enganchar los dedos de los pies y vamos hacia la pinza de Adho Mukha y busquen acá el equilibrio del cuerpo, que también sea una postura de observación, de curiosidad. Junten un poquito más el vientre en los muslos, pasando la cabeza entre medio de los brazos, un poco, cerrando la pinza. Y cuando quieran, bajamos hacia la postura del bebé, que es una postura de compensación lumbar, con los brazos hacia atrás. Y dejen caer todo el tronco, los hombros hacia el suelo. Y luego, vuelta a Vajrasana en mega ultra cámara lenta, cabeza abajo siempre. Poquito a poquito van enderezando la columna. Y conecten con esto. Observen cuando el cuerpo indique que están preparadas y preparados para llevar la mirada al frente. Ubiquen un elemento regulador. Yo voy a ocupar mantita, pero si tienen cojín también sirve. Y vamos a ir a sentarnos con este elemento regulador, porque vamos a preparar nuestro Paschimottanasana. Y recordamos que lo estamos proponiendo de la siguiente manera, apoyando los talones en el suelo con los pies como en diagonal y que las rodillas estén relativamente cerca de nosotros, que no estén muy extendidas porque vamos avanzando. Luego ponemos las manos a los costados, que vamos a hacer la entrada de la posición, estiramos la columna, los pies a la altura de las caderas, un poquito más abierto quizá. Sentimos la posición, ahí hacemos algunas respiraciones profundas también. Y luego vamos a ubicar primero las manos en alguna parte de las piernas donde gusten, pantorrillas, rodillas. E inhalando vamos a enderezar la columna y exhalando vamos a bajar un poquito. Pero lo que baja es la columna más cerca de los muslos más cerca del vientre, baja la columna como un todo, no es solo la cabeza y el cuello. Volvemos a inhalar y alinear y exhalando bajamos un poquito más y también bajan las manos y también se estiran un poco los pies, si es que podemos.
Otra inhalación de alineación de la columna. Otra exhalación para ir más abajo. Estirar un poquito más los pies, llevar las manos un poquito más abajo. Y hagan las repeticiones que necesiten. Hasta que en un momento quédense en postura estática, dejando como puedan dejar caer el tronco hacia adelante, que la gravedad haga este trabajo, sin forzar nada, dejándose ir, soltando los dedos de las manos, soltando el cuello, respirando en la posición en la fase estática. Y para salir de Paschimottanasana lo hacemos como entramos, haciendo pequeñas ondulaciones, un poquito más rápidas que al principio, para que vaya siendo progresivo. Sacamos el elemento de apoyo y yo siempre propongo primero con las manos, seguimos haciendo ondulaciones, luego con los codos, hasta llegar a Shavasana. Shavasana, la postura perfecta para dejarse ir, para hacer carne lo que hablamos de confundirnos con la tierra, como si tiráramos estas raíces de las que hablábamos al principio para que se unan al resto de los elementos de la tierra, para confundirnos con el aire, con la naturaleza, con la humanidad, con el universo. Cada exhalación soltamos un poquito nuestro yo, nuestras identificaciones y apegos. Exhalando los soltamos, se suelta el cuerpo y se sueltan esos apegos. Es muy interesante ese proceso, como ir cortando con una tijera cada una de las rigideces del cuerpo. Y el cuerpo se suelta más, se hunde más, se confunde más con el interser. Se diluyen las fronteras entre nosotros y lo otro. Más profundo aún ahora. Un escalón más abajo. Sientan todo el peso del cuerpo, todo el contacto del cuerpo en la tierra.
vamos lentamente a flectar una rodilla, luego la otra. Elevamos un tantito la planta de los pies, milímetros, centímetros, y dejamos caer el cuerpo en postura fetal hacia un costado. Elevamos bien altas las rodillas. Estiramos el brazo que toca el suelo, luego el otro lo posamos encima del que está en el suelo. Sacamos un poquito el hombro hacia afuera. La mano que toca el suelo bloquea las rodillas y eleva un poquito más las rodillas, más cerca de la cintura. Pausamos ahí, estamos en la entrada de Yatahara Parivriti, la torsión. Y comenzamos la apertura del brazo, de este libro imaginario, acompañando con la mirada todo el giro. Aquí sí que es potente la conexión con los sentires del cuerpo. Si llevamos la atención a lo que estamos haciendo. Hasta que el brazo cae y toca el suelo. Para mí, no necesariamente para ustedes, tómense su tiempo y la mirada dirigida a ese brazo que cae, mientras que las rodillas siguen siendo sostenidas por la otra mano y entramos en una torsión bien clara. Podemos detenernos en la zona de la cintura, de las caderas, y quedémonos ahí en la fase estática, simplemente experimentando, respirando, soltando. Luego empuñamos la mano que tocó el suelo, puño hacia el hombro, y ya sabemos, viene el cierre del libro, que también con la mirada vamos acompañando este codo que se va cerrando. Hasta que volvemos a la postura fetal y arrastramos los pies por el mat para que de forma muy clara y natural vuelva el cuerpo a Shavasana. Ahí nos detenemos un instante, respiramos profundo. Volvemos a flectar rodillas. Despegamos un poquito las plantas de los pies del suelo. Caemos hacia un costado. Elevamos altas las rodillas. Extendemos el brazo que toca el suelo.
el otro lo apoyamos en él, sacamos el hombro del brazo que está abajo para separar las manos, el brazo y la mano que están abajo bloquean las rodillas y hacemos la apertura en este nuevo lado con la mirada acompañando el transcurso del brazo y la mano. Ya saben cómo es. Hasta que en un momento, no necesariamente ahora, tocamos el suelo con el brazo que se extendió, el cuello y la mirada hacia ese brazo. Sentimos la torsión, nos detenemos un momento ahí, soltando, esencializando. Empuñamos la mano que tocó el suelo, al hombro, y también ya saben cómo se hace el cierre del libro ahora con el codo. Arrastramos pies y piernas para volver a Shavasana. Y hacemos Apanasana para compensar un poquito la zona lumbar. Hoy día a bajar las plantas de los pies, quedando con las rodillas apuntándolas hacia el cielo. Y aquí vamos a hacer un poquito la síntesis de la secuencia, observando las huellas, los vestigios que dejó cada una de las posturas en nosotros, en nuestro sentir, en nuestro estado actual. Nos volvemos a dejar caer en postura fetal hacia el lado que prefieran. Y desde ahí delicadamente y con paciencia y con lentitud se ubican en la postura de meditación que más les acomode.
Como siempre digo, tómense su tiempo para estar bien cómodas, bien cómodos. Y vamos a comenzar. Tiempo de la meditación. Tiempo de la ecuanimidad. En este momento, como seres humanos, con la mente que tenemos, están pasando cosas en cada uno de nosotros, cada uno de ustedes, de mí. Y por cierto, no son puras cosas agradables, pueden haber complicaciones, pueden haber dolores corporales, también indiferencia o sensaciones neutras. O sea, la invitación de este inicio de práctica durante un instante es que se observen. Observen eso que nos gusta, que nos complica, que rechazamos. El estado puro del instante presente. Y poder dar ese paso atrás del que hablábamos hoy para observar con ecuanimidad este panorama de lo que nos está ocurriendo ahora, ahora. En el increíble, valioso tiempo de la meditación. Este inusual momento en que podemos estar en silencio y en observación. Llevemos ahora la atención hacia el peso del cuerpo en la base de apoyo. Luego en el nacer de la columna en la zona del coxis. Y llevemos todo el sentir y la intención a separar las vértebras de la columna en este camino que hacemos de preparación del cuerpo en que separamos las vértebras, crece la columna, se estira, se abre el pecho, pliegues de los hombros también se abren, retroceden un poquito y el cuerpo invita a la mente a ganar en atención.
y en relajo también. Termina este ascenso con el relajo de los hombros, con el soltar los hombros en verdad, y el ajuste del mentón. Pequeño ajuste del mentón. Estamos en el preámbulo de la inmovilidad. Entonces, antes de entrar en la inmovilidad, vean qué necesitan, si necesitan hacer algún ajuste postural, ajuste de abrigo o lo que sea. Importante la honestidad para descubrirlo y ajustar simplemente. Y ahora entramos en la inmovilidad. Es interesante en la inmovilidad también cuando tenemos una tendencia a rascarnos, a tocar alguna zona del cuerpo, que tenga una pequeña molestia, y poder observar esa tendencia siempre de la mente a tratar de salirse de este estado de contemplación y observarlo también con curiosidad. Elijan un ancla para el día de hoy. Dense un momento para buscarla, alguna zona de la respiración, alguna zona donde se siente más claramente la respiración. O si prefieren los sonidos, o el peso de las manos, o la temperatura de los pies. Ese punto de fijación que buscamos en la meditación. Dense un instante, demos unos segundos para que hagan esa búsqueda de la de hoy, de lo que sienten más claramente hoy como ancla. Y ya saben, una vez que lo encuentren, toda la atención de la mente se vuelca allí. La mente tiene una sola dirección de atención. No puede estar en varias cosas. Entonces, lleven la atención a su punto de fijación, a su ancla. Sosténganla allí para que se despliegue totalmente la red atencional del cerebro. Si les pusieran unos electrodos en el cerebro en este momento, se iluminarían esa área. Al focalizar la atención en ese punto que eligieron. Recuerden que la respiración no la controlamos, simplemente la observamos. Desplieguen la curiosidad en esta fijación, en su ancla, con todo lo que ocurra, incluidas las múltiples distracciones, siempre mirarlas con ecuanimidad, con este paso atrás. Yo me quedo en silencio ahora. Vamos a tener una meditación bastante extendida y nos encontramos al final del proceso.
La aversión o el rechazo no es más que la cara opuesta del apego. La mente intenta aferrarse a cómo le gustaría que fueran las cosas. Cuando la realidad no coincide con nuestras expectativas, reaccionamos rechazando la experiencia. Y es precisamente este intento de alejar lo que consideramos amenazante para el yo lo que genera la semilla de la ira y el sufrimiento. Una cita de Yongey Mingyur Rinpoche. Vamos a comenzar a preparar el camino de salida de la meditación, llevando este foco atencional hacia la zona del vientre. Hoy día simplemente sintiendo la respiración abdominal y el aire que entra y el aire que sale. Y como un segundo punto de retorno, sintamos los sonidos en tres áreas: el sonido interno del cuerpo cuando respiramos. Fíjense que se puede sentir. Luego el sonido que hay en esta sala o en sus casas. Y luego los sonidos lejanos y muy lejanos. Y para incentivar este volver, vamos a hacer 3 respiraciones profundas por nariz, botando el aire con lentitud por nariz. Bien profundo. Y en coherencia los movimientos, la salida debe ir acompañada de total lentitud, igual como hemos hecho toda la práctica. Vayan estirándose, abriendo los ojos con mucha calma. Y reservamos un instante pequeñito para la gratitud por que la vida nos permitió estar acá este día, por estar vivo, por estar consciente. Y terminamos la práctica del día de hoy. Muchas gracias a los que asistieron acá presencial y los que están en la casa también. Que tengan